Bueno, presenté hace un momento a Enrique Olivares, nuestro invitado como experto en temas de Medio Oriente. Enrique, gracias por este enlace con CNN y por compartir tu revisión de lo que está sucediendo en estos momentos. No es cualquier cosa que jamás haya aceptado una propuesta de Egipto y de Qatar. Vamos a ver qué sucede con Israel, que ha dicho que está en estudio el asunto, pero los ataques continúan y estamos hablando de una circunstancia en donde las cifras cada vez pues estremecen más. Bienvenido al programa, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Carmen, por la invitación y gusto nuevamente de reencontrarme contigo y con tus televidentes. Muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo defines este preciso momento? Es un momento de una esperanza verdaderamente frágil. Creo que ese sería, digamos, el término complejo, porque en principio es esperanzador para aquellas personas que sufren los embates de los combates o los enfrentamientos. Sobre todo me refiero a la población civil gazatí, que en este momento pues está sufriendo las peores ocurrencias o consecuencias de este conflicto. Es esperanzadora para ellos en principio porque cualquier pues luz al final del túnel, pero por otro lado también recordemos que este acuerdo de cese al fuego que se ha venido negociando desde hace largos meses, estamos hablando más o menos a finales de noviembre o a inicios de diciembre. La propuesta fue de Egipto y de Qatar en principio. Se socializó con aquellos líderes del buró político palestino y también seguramente bajo ciertos mecanismos de confidencialidad y de reserva con las autoridades israelíes. El problema es que, o el tema es que durante ese momento estábamos viviendo el punto más álgido de la conflagración y evidentemente el desgaste no era tan notorio. Hoy, digamos, con unos meses más, ya digamos, habiendo transitado 6, 7 meses, que es el tiempo o el periodo que se cumple el día de hoy, pues estamos evidenciando que tenemos a dos partes extenuadas, ya sea por los propios embates de un conflicto o también por la presión internacional y local que cada grupo, ya sea el grupo organizado, movimiento insurgente Hamas, o por otro lado las fuerzas de defensa israelíes o el propio gobierno de Israel, ¿no? Que cada vez se resiente ante las exigencias propias de la población local en función de la liberación de rehenes, y del otro lado también la propia presión de la comunidad internacional mediante todos los frentes. Por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia, un caso que se ha abierto recientemente contra Israel por parte de Sudáfrica, o también la proyección o la posible medidas de órdenes de detención que pueden ser emitidas por la Corte Penal Internacional prontamente. Hablando de presión internacional, Hamas está pidiendo hoy mismo que la administración estadounidense de Joe Biden y la comunidad internacional ejerzan presión. Hamas dice hay que ejerzan presión sobre Israel para detener, en este caso, la escalada en Rafah. Más allá de que lo diga Hamas, el tema es qué es lo que está ocurriendo en este momento en Rafah. Sí, en efecto, Rafah es el último, de cierta medida, el último bastión geográfico y el último refugio, subterfugio posible para la población civil. Recordemos que el avance de las fuerzas de defensa de Israel, las FDI, ha sido bastante, por no usar un término como agresivo, bastante amplio, expansivo, y ha llegado pues a sitiar diferentes ciudades a lo largo de la franja hasta llegar al punto o al último punto que faltaría dominar o controlar efectivamente, que es Rafah, que es ciertamente la frontera con Egipto, ¿no? Y supone de hecho un punto no controlado aún del todo por las fuerzas de defensa de Israel. Y de hecho el mensaje de Hamas ciertamente podría tener algún tipo, digamos, de repercusión positiva, pero digamos, si nos ponemos a reflexionar y a pensar en los fines de ese uso retórico, de ese discurso en favor de la población, tendríamos que remitirnos a los ataques indiscriminados que el propio Hamas o la Yihad Islámica, entre otros movimientos insurgentes y por decir los terroristas en Palestina, han tenido pues la opción de sopesar esa variable antes del 7 de octubre del año pasado. Por eso llamo la atención a que, si bien hay ciertos matices de veracidad, el fin o la utilidad de ese discurso es un poco complejo. Y ciertamente, digamos, hay que poner en la balanza a ambos actores en la conflagración. Cuando hablamos de Palestina, claro, es evidente que tenemos
a movimientos insurgentes como Hamas, de la Yihad Islámica, o movimientos en el exilio incluso, que tienen pues posiciones en muchos casos hasta disímiles o contradictorias entre ellos, pero ciertamente agresivas hacia la existencia de Israel y que han pasado a la acción durante los últimos años. Pero por el lado de Israel también tenemos voces radicales que necesitan, creo yo, apagarse para lograr una paz duradera o perdurable a lo largo del tiempo. Estamos hablando de algunas figuras icónicas dentro del gobierno israelí y también dentro de la sociedad civil. Hay un movimiento conservador importante en Israel que es, o es el que pone la agenda del gobierno en muchos casos, y más aún ante la creación de este gabinete de guerra, en la que si bien el Likud tiene protagonismo a través de Netanyahu, hay otros partidos de derecha conservadora que se mantienen en ese espacio del poder, ¿no? Entonces hay mucho reclamo, no solamente por la liberación de rehenes, que eso me parece absolutamente justo y válido, y lo mínimo que Israel debería tener garantizado, pero del otro lado también tenemos voces que constantemente están solicitando o presionando al gobierno para anexar el territorio palestino, ¿no? Y eso es un gran problema porque el desplazamiento forzado en principio constituye un crimen de guerra si se desarrolla en el marco de un conflicto armado, ya sea internacional o no internacional. Y del otro lado, la anexión territorial está proscrita o prohibida por el derecho internacional. Entonces, las medidas que están alentándose desde las voces más radicales de Israel para presionar a Netanyahu a evitar, por ejemplo, suscribir en algún momento o aceptar las condiciones de Hamas, o en todo caso aceptar un acuerdo de cese al fuego un poco más amplio, o incluso con ciertas condiciones que podrían ser matizadas por parte de Israel. Sin la menor duda, Enrique Olivares, hay que poner todo a la mesa, totalmente de acuerdo contigo, hay que poner todos los elementos para un análisis pues muy amplio respecto a lo que está haciendo esta problemática de muchos años y este periodo, esta etapa reciente, si nos atenemos al punto de arranque de esta circunstancia del 7 de octubre, donde Hamas atacó a Israel y tiene aún a rehenes en su poder. Eso no hay que sacarlo de la ecuación, por supuesto, y tampoco hay que sacar de la ecuación la proporción o la desproporción, dirían algunos, la respuesta de Israel, que en algunos puntos se ha llegado a calificar o señalar como genocidio.